Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez con la semana 3 del proyecto 3 para la educación general básica superior. Empecemos. Les presento mi explicación y sugerencias para esta nueva semana de trabajo. Tenemos las actividades de la semana 3. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística e Inglés. El tema de esta semana es Causas del deterioro del planeta y su impacto en nuestra sociedad. En la primera actividad vamos a trabajar con la asignatura de Lengua y Literatura. Tenemos el subtema Criterios para la selección de textos. ¿Sabías que durante toda tu carrera escolar muchas veces deberás buscar o investigar información sobre ciencias en varios tipos de textos? Debido a la gran cantidad de información que tenemos en la época actual, es necesario que tengas ciertos criterios o guías para poder seleccionarlos, pues podemos decir que nadamos en un mar de información y no podemos perdernos en ella. Debemos desarrollar la habilidad de encontrar la información precisa para cumplir el objetivo que deseamos lograr. Los principales criterios que debes tomar en cuenta para seleccionar textos científicos son facilidad de comprensión, actualidad, cuidar el tema, procurar que la información entregada te aporte conocimiento nuevo y procura que la información entregada en el texto te genere la posibilidad de crearte una opinión propia. Bien. En esta primera parte de la actividad vamos a leer y entender que el encontrar o buscar información muchas de las veces no es utilizar lo primero que veamos o encontremos, sino también debe estar relacionado con lo que puede ayudarnos para entender y comprender el tema. Así tenemos este primer punto que nos dice: el profesor de Ciencias Naturales de María le ha pedido hacer una investigación sobre posibles soluciones al problema de la contaminación del agua por petróleo. Ayuda a María a escoger el texto más apropiado según los criterios antes mencionados. Así tenemos dos textos, uno con el tema Hongos para descomponer contaminantes de los hidrocarburos y texto 2, Utilizar paja para absorber el petróleo. Debemos leer esos dos textos y en base a los puntos que nos indican aquí, escoger cuál sería el texto más apropiado para que utilice María en su investigación. Entonces, aplicando todos estos criterios, diríamos que el texto adecuado es el texto número 1. El punto 2 de la primera actividad nos dice: parafrasea la información del texto escogido, es decir, usa tus propias palabras y escribe un párrafo sobre una solución al problema de la contaminación del agua por petróleo. Bien, lo que debemos hacer es parafrasear o escribir con nuestras propias palabras lo que leímos del texto adecuado para María. Entonces aquí tengo yo una redacción que he hecho, un parafraseo que he realizado en un párrafo sobre la solución que aplica el texto 1. Pueden leerlo para que relacionen el texto que leyeron con o cómo deben ustedes realizar este párrafo. Entramos entonces a la actividad número 2, que pertenece a la asignatura de Ciencias Naturales, con el subtema Elementos químicos de la naturaleza, ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. Las preguntas las puedes contestar en tu cuaderno. ¿A qué crees que se refiere la palabra ciclo de manera general? Bueno, de manera general podríamos decir que ciclo se refiere a una repetición continua de fases, pasos o estados que pasa un acontecimiento o fenómeno. Es decir, que es como un círculo de fases que causan una reacción. ¿Sabías que la energía fluye a través de un ecosistema y se disipa como calor, pero los elementos químicos se reciclan? Tenemos aquí entonces una lectura que habla sobre
este círculo de energía en la biosfera. Debemos leer para comprenderlos y realizar las siguientes actividades. ¿Por qué los nutrientes químicos deben circular a través de la biosfera? Bueno, en base a esta pregunta podemos responder: deben circular a través de la biosfera porque son nutrientes importantes para los seres vivos. Tenemos un dato curioso. Los ciclos están íntimamente relacionados con los procesos geológicos, hidrológicos y biológicos. Sin embargo, el consumo humano ha hecho que se presenten desequilibrios en los diversos ciclos de oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, etc., debido al uso de combustibles fósiles, fertilizantes para una agricultura intensa y la deforestación, aumentando la concentración atmosférica y produciendo efectos negativos que afectan el clima y los océanos de la Tierra. ¿Qué acciones propondrías para ayudar a que la biosfera y que sus ciclos no se vean afectados? Bien, aquí como ejemplo he puesto 3 acciones: limpiar playas, ríos, mares, no quemar los desechos y reducir el uso de energía eléctrica. Lógicamente aquí pueden haber 5, 10, 15, 20, muchísimas acciones que ayudan a que estos ciclos no se afecten. Nos dice la ficha: puedes ayudarte en la página 11 del texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales de EGB Superior de octavo del Ministerio de Educación. Aquí les dejo el link donde podemos encontrar este texto para que busquen la página que indica. Tenemos entonces la siguiente actividad que corresponde a estudios sociales y nos dice: desarrollo de los pueblos originarios de América. ¿Sabías que las culturas americanas más destacadas lograron dejar de ser nómadas gracias a la agricultura y la ganadería? Ellos fueron principalmente los mayas, incas y aztecas. Lee sobre las grandes culturas andinas entre las páginas 54 y 60 del texto integrado de estudios sociales de noveno de EGB del Ministerio de Educación. De igual forma les dejo el link donde pueden encontrar este texto. Dice el numeral 1. Crea un tríptico en una hoja de papel bond sobre las grandes culturas andinas. Para eso deben seguir los siguientes pasos. Dobla la hoja de papel en 3 partes iguales. En la primera parte frontal crea una carátula sobre el tema. Debe ser creativo. En la primera parte interna incluye la relación entre las culturas y la naturaleza. En la segunda parte, o en la parte de medio, ubica las primeras culturas de América Latina, utiliza texto y dibujos. Y en la tercera parte ubica la importancia de las grandes culturas andinas. Bien, como ya lo dijo al inicio de la actividad, primero hay que leer las páginas 54 y 60 del texto integrado de estudios sociales. Y una vez que hemos leído toda esa información, la vamos a utilizar para realizar el tríptico. En esta parte de aquí les dejo un link para que ustedes puedan revisar cómo se puede o se debe hacer un tríptico. Corresponde a un video anterior que ya había realizado sobre esta actividad. Seguimos con el punto 2, que nos dice: contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante vivir en armonía con la naturaleza? Es importante vivir en armonía con la naturaleza, ya que si la misma resulta dañada por nuestras acciones, estaríamos matando nuestros recursos alimenticios, afectando el medio ambiente y causando el aumento de desastres naturales causados por el cambio climático que está sucediendo, por el mismo hecho de no haberla cuidado, respetado ni valorado. Solamente el vivir en armonía con ella nos garantiza una vida saludable y sana. ¿Es posible un avance económico y de infraestructura sin dañar la naturaleza? Sí es posible, ya que los mismos avances científicos han permitido realizar procesos y maquinarias que sustituyen la materia prima de muchos productos que se obtienen de la naturaleza, o a su vez ha permitido multiplicar los recursos naturales que se utilizan. Un dato curioso:
Las ciudades verdes, resilientes e innovadoras buscan ser capaces de enfrentar retos que giran alrededor del clima, riesgo y el impacto con el objetivo de ser sostenibles, evitar las emisiones de carbono y ser resistentes. Es aquí donde las ciudades se hacen responsables de mejorar la calidad de aire, reducir emisiones y residuos y el uso de los recursos, al mismo tiempo que promueven el bienestar, la salud pública y el equilibrio social. Con esto hemos terminado esta actividad y procedemos a la actividad de educación cultural artística que corresponde a la actividad número 4, con el tema Mujeres artistas y artesanas. En nuestro país existen muchas artistas y artesanas que realizan trabajos muy representativos y que no son muy conocidos a nivel nacional. Para ello, realizamos una actividad en donde puedas ayudarles a difundir sus obras. En el numeral 1, busca y escribe en tu cuaderno información sobre las mujeres artistas o artesanas de tu comunidad. Puedes acudir a una persona adulta para que te cuente sobre alguna artista o artesana que conozca. Si tienes acceso a internet, consulta para tener más información. Bien, en este caso yo voy a utilizar el nombre de mujeres artistas de nuestro país. Para eso he utilizado el internet y he encontrado esta información. Para ejemplo, solamente ubico 3 nombres. Tengo Sofía Izurieta, que es pianista, Susana Nicolalde, que es directora de teatro, y Paula Barragán, que es artista plástica. El numeral 2. Organiza la información recolectada y recoge a un artista o artesana de la localidad y destaca sus principales creaciones artísticas. Explica cómo las realiza. En este caso voy a utilizar una artista de las que ya nombré y escojo a Paula Barragán, que es artista plástica. Su obra comprende grabado, dibujo, óleo, collaje y artefactos. Sus piezas de arte se encuentran en el Museo del Banco Central del Ecuador. En 2018 fue la elegida para diseñar el afiche central y toda la imagen de la entrega 19 de los Latin Grammy. El numeral 3. Con toda la información que elegiste, elabora un collaje con texto e imágenes relacionadas con las artistas y sus obras. Usa materiales que tengas en casa, papel, goma, tijera, cartulina, entre otros. Bien, aquí tengo un modelo de collaje donde utilizo el nombre o las 3 artistas que he utilizado y una pequeña bibliografía o historia de lo que realizan. Tenemos entonces a Sofía Izurieta, a Susana Nicolalde y a Paula Barragán. Continuamos con la última actividad, que es la actividad de inglés. Como ya sabemos, en esta actividad doy las explicaciones en español y las indicaciones de cómo deben responder a cada actividad. El tema es mis vacaciones ideales. El objetivo: los estudiantes estarán aptos para leer y buscar información específica en un texto. Esto de acuerdo a la actividad de lengua que ya realizamos en la primera actividad. Primer numeral. Lea el artículo de la revista de viajes sobre las vacaciones de Pete. Ponga atención de las palabras en azul que ayuden a conectar ideas en el orden de los eventos. Vamos a leer la siguiente información tomando en cuenta los siguientes tips sobre los conectores que son usados cuando se quieren relatar una historia en orden cronológico. Así que en esta historia, Pete nos va a narrar cómo pasó sus vacaciones. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, at first, que significa al principio o al inicio, then, que significa luego o después, after this, que significa después de esto, at the end, al final, etc.
Como ya indiqué, estas sirven para expresar el orden cuando se redacta una historia. Vemos entonces que en la historia las palabras azules son los conectores y las rojas son palabras que se pueden utilizar como vocabulario o para utilizarlas en las siguientes actividades. Tenemos rest, que significa descansar, sunset, puesta de sol, breathtaking, algo impresionante, fire, que es fuego, en este caso fogata, y hope, que significa esperar o esperanza. Bien, entonces con toda esta información, con estos conectores y estas palabras, y entendiendo a qué se refiere este texto, pasamos a la siguiente actividad. Lea la historia nuevamente y complete las siguientes ideas del texto. Utilice conectores para explicar las secuencias de las ideas. Bien, aquí al inicio entonces se ubican los conectores y al final información que vaya acorde a la historia. Así tenemos que he resuelto dos ejemplos o actividades. Aquí nos muestra Pete y sus amigos viajaron a la... Yo lo he completado con un conector que es at first, que significa al principio, y para completar la idea con la playa Montañita. Vamos a ver aquí en esta parte del texto, entonces tenemos esta solución. Todo esto recordando que estas respuestas van a ser en base al texto. Tenemos la segunda parte que en esta parte del medio dice, ellos se quedaron allí para, yo he completado con el conector then, que significa luego, y la he completado con rest, que significa descansar. Lo que traduce todo, luego ellos se quedaron allí para descansar. Así ustedes deben completar las siguientes frases o ideas. Tenemos la actividad número 3. Escoja y encierre las palabras correctas para completar la información de acuerdo a la lectura. Aquí tenemos 4 actividades que debemos leer y nos da 3 opciones en cada uno, para lo cual una de ellas es correcto, tomando en cuenta lo que nos dice la historia. Así leemos en esta primera parte. Las últimas vacaciones de Pete fueron hace 12, 10 o 5 meses atrás. Si revisamos la lectura, nos dice que fue hace un año. Aquí dice hace un año atrás, lo que traduce como 12 meses. Por eso yo he puesto de color azul resaltado 12. Ustedes tienen que encerrarla. En la segunda dice, las vacaciones de Pete fueron por unos días, una semana o un fin de semana. Si hemos leído la historia, vamos a saber que esto ocurre durante un fin de semana, por lo que he seleccionado a weekend. Y así ubican en las otras 2 actividades restantes. Y en la última actividad nos dice dar una sugerencia para mantener seguras nuestras playas ecuatorianas. Yo he ubicado aquí no tirar los desechos en la playa o en el mar. Bien, con esta última actividad hemos completado todo el trabajo de la semana número 3, que como pueden o hemos podido escuchar y observar son muy prácticas y fáciles. A diferencia del tríptico, que lo tienen que realizar en la parte de sociales, y eso sí le va a tomar un poquito más de tiempo. El resto son actividades sumamente prácticas de responder. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejaré el link para que descargues este documento. Déjame tus sugerencias en el cuadro de comentarios y recuerda,
Ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Espero haberte podido ayudar nuevamente con esta explicación en esta semana de trabajo y nos vemos en una próxima oportunidad.